Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Qué gusto poder leerlos a través del chat, ver que nos saludan desde Santiago, desde Valparaíso, Iquique, Puerto Natales. A todos ustedes, bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el segundo webinar de este ciclo. Desde Chillán también nos acompaña Luis. Así que, bueno, un gusto que nos puedan acompañar desde distintas partes del país y que se puedan conectar con nosotros para hablar de temas muy interesantes. Como les decía por el chat, el día de hoy vamos a estar viendo el segundo tema de este ciclo de webinars que partió el pasado viernes. Así que bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand en Chile y bueno, voy a estar acá acompañando al relator del día de hoy como moderadora de este webinar. Voy a estar muy atenta al chat, a lo que ustedes puedan necesitar. Así que bueno, aquí voy a estar, cualquier cosa me escriben y voy a estar muy atenta para ayudarles. Aprovecho acá para saludar a Don Hugo, que nos dice que nos saluda desde Rancagua, Javier desde Ovalle. Bueno, a todos ustedes gracias por acompañarnos y gracias por indicarnos desde dónde nos saludan. Así que como les decía, partimos el viernes pasado en un nuevo ciclo de webinars, nuevo porque no lo habíamos hecho anteriormente, es la primera vez que realizamos este ciclo que decidimos llamar sistemas de potencia, lo que ustedes pueden encontrar en una sala eléctrica y algunas cosas más. Así que el pasado viernes estuvimos con mi colega Nicolás Vera, que nos saludó desde el chat, hablando de transformadores eficientes y celdas de media tensión. Y bueno, el día de hoy Nicolás nos acompaña nuevamente porque nos va a hablar ahora de los ductos de barra y los bancos de condensadores o la compensación de reactivos. Así que va a estar muy, muy bueno. Y bueno, este ciclo tiene 5 webinars, estamos hoy día en el segundo, así que el próximo viernes estaremos hablando de tableros eléctricos, luego vamos a hablar de gestión de la energía, y por último, hablaremos el último viernes, 30 de junio, estaremos hablando acerca de electromovilidad y todo lo que involucra la recarga de vehículos eléctricos acá en Chile, qué dice el nuevo reglamento y cuáles son las soluciones que tiene Legrand para ofrecer al mercado. Así que eso en resumen de este ciclo de webinars de sistemas de potencia. Como les decía, vamos por el segundo, nos quedan 3 más, 3 viernes más, así que desde ya muy agradecidos en que nos puedan acompañar y sobre todo porque cada uno de estos webinars va generando un diploma de participación específico por cada tema, es decir, termina el webinar, cerramos la sala y ustedes van a recibir un correo electrónico de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento van a poder descargar su diploma de participación por este webinar en específico o a los que asistan, ¿ya? Ahora, todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante los 5 viernes, es decir, durante todos los webinars de este ciclo, van a poder obtener un diploma de participación final, un diploma con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros acerca de los sistemas de potencia. Así que este diploma es generado por nuestro departamento de capacitación, por Legrand Chile, y es enviado aproximadamente una semana luego de terminado el ciclo completo. ¿Ok? Así que eso quería recordarles nada más. Sé que muchos de ustedes ya se conectaron la semana pasada, a los que recién partieron con este segundo ciclo, bienvenidos y bueno, esperamos que sea de utilidad. Tan solo recordarle 2 herramientas de la plataforma. Les quiero comentar que, bueno, a través del chat, donde muchos de ustedes nos están escribiendo, es el medio por donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Así que si durante la presentación van surgiendo consultas, preguntas, dudas, nos pueden escribir, ¿ok? A través del chat. Hemos activado el modo preguntas y respuestas y desde ahí nos pueden escribir para que puedan hacer sus consultas y para que Nicolás las pueda ver y las pueda ir respondiendo a la brevedad posible, ¿ok? Y por último, indicarles que, bueno, la presentación, al igual que todos nuestros webinars, nosotros la compartimos en formato PDF, así que hemos dejado ya una barra azul en la parte superior de la pantalla, en la parte superior de la presentación, para que ustedes puedan descargarla en PDF y así como también algunos catálogos dedicados de los productos que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que los invito a descargar esta información, les dejaré el link también a través del chat para los que tienen algunos inconvenientes en descargarlos desde la plataforma y en caso de que no puedan descargarlo desde la plataforma o desde el link, envíennos un correo a Legrand Academy Chile y durante el día le vamos a estar compartiendo la información, ¿ok?
Miguel, ahora tenemos un pequeño retraso con las grabaciones en YouTube, ya que parte del equipo de comunicaciones se encuentra ahora en un evento fuera del país, pero tan pronto lleguen, que va a decir la semana que viene, vamos a dejar cargados todas estas grabaciones. Así que, de todas formas, si tú necesitas la grabación, nos las puedes pedir por correo y te la vamos a enviar sin problema, ¿ya? Eso, ahora no le quiero quitar más tiempo a Nicolás Vera. Muchos de ustedes ya lo conocen del siglo pasado. Así que, Nicolás, muy buenos días, bienvenido. Y bueno, gracias por acompañarnos por segundo viernes consecutivo. Nicolás también cerrará este ciclo de webinars. Así que, Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo en esta oportunidad. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los conectados. Estuvimos la semana pasada aquí mismo, en esta misma sala, hablando sobre celdas de media tensión y transformadores de poder. Y lo que estamos haciendo en este ciclo de webinar es hacer un recorrido por una instalación eléctrica. Hola Alejandro, hola Jorge, hola Miguel, hola Pablo, hola Carlos. Hacer un recorrido por la instalación eléctrica desde la llegada de la media tensión a nuestra celda de media tensión, luego pasando por el transformador de poder que transforma la media tensión en baja tensión, 220-380, para el uso en la instalación, la distribución de la energía de forma eficiente dentro de la instalación a través de un ducto de barra, que es algo que vamos a ver hoy, y luego todos los elementos de protección y comando que operan sobre la instalación, que se instalan en los tableros eléctricos, que es un tema muy interesante que vamos a ver en el próximo webinar. La compensación de reactivos que toda instalación necesita, bancos de condensadores que también vamos a ver hoy día, luego los sistemas de gestión que permiten rescatar información de la instalación para tomar decisiones desde el punto de vista de la eficiencia energética o desde el cobro de los consumos, y luego llegamos a una carga, que en este caso es un vehículo eléctrico. Vamos a terminar este ciclo con la electromovilidad, cargadores de vehículo eléctrico, la infraestructura, que es lo que dice la normativa. Entonces, un ciclo que recorre la distribución, la potencia eléctrica, desde la media tensión hasta la carga. Y hoy día nos toca vimos en realidad la semana pasada celda de media tensión, transformador de poder, y hoy día vamos a ver la distribución eficiente de la energía a través del ducto de barra y la compensación de reactivos a través del banco de condensador. Y los bancos de condensadores, la compensación de reactivos, es un tema que es bastante interesante, diría yo, pero que requiere una explicación bastante simple para poder entender todo lo que realmente está sucediendo en la compensación de reactivos. Lo vamos a hacer muy simple, lo vamos a hacer muy completo también para entenderlo, desde la teoría hasta el dimensionamiento de un banco condensador para una instalación específica. Todo este ciclo está en el contexto de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una tarea no menor en las instalaciones eléctricas. Tenemos un problema llamado cambio climático, donde estamos viendo los efectos del aumento de la temperatura en el planeta. Y este gráfico muestra a la izquierda las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles, petróleo, benzina, principalmente en las aplicaciones donde se usa, transporte, barcos, aviones, autos, vehículos grandes y pequeños, que tienen una relación directa con este aumento de la temperatura en el planeta. Entonces, estamos empujando un poco el planeta hacia una especie de catástrofe climática, pero eso nos obliga a hacer algo, a actuar al respecto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero, promover el uso de energías renovables, energía eólica, energía solar, el hidrógeno verde, energías que se puedan renovar y que tengan un menor impacto medioambiental, y hacer un uso
más eficiente de la energía. Y eso es fundamental, que nuestras redes eléctricas no desperdicien electricidad en forma de pérdidas. La eficiencia energética pasa a ser algo fundamental en nuestras redes eléctricas, tan así que en Chile hay una ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética, la ley 21.305, es la ley, se llama ley de eficiencia energética y tiene tres grandes puntos. El primero es definir la ley y cómo se va a ir armando. El segundo es nombrar a los grandes consumidores de energía y ponerles una exigencia de eficiencia, de reducción de sus consumos en un plazo de un año. En realidad es la implementación de un sistema de gestión, el artículo 2 de la Ley de Eficiencia Energética, implementar un sistema de gestión y elaborar un plan de reducción anual. Y el punto número 3 de la Ley de Eficiencia Energética, la clasificación energética de las viviendas. Ese semáforo que aparece ahí para las viviendas, que las viviendas van a tener su clasificación energética. Algo muy importante. Y la Ley de Eficiencia Energética en la práctica se articula en el Plan Nacional de Eficiencia Energética del 2022 al 2026, que tiene como ejes el cierre de centrales de carbón y la apertura de centrales de energía renovable, la eficiencia energética, con todo lo que eso implica, de ahí viene el RIC 14 y las otras exigencias de eficiencia energética, el hidrógeno verde y la electromovilidad RIC 15, que lo vamos a ver en el último webinar de este ciclo. Entonces, en este contexto, estamos analizando nuestra instalación eléctrica desde la celda de media tensión hasta la carga, un vehículo eléctrico, y hoy día nos toca hablar sobre el ducto de barra y los bancos de condensadores. Y voy a empezar con los bancos de condensadores. A mí en lo particular me gusta mucho la teoría que hay en torno a la compensación de reactivos. Los bancos de condensadores son estos tableros que uno observa en las instalaciones, algunos más grandes, unos más pequeños, que cumplen la función de inyectar potencia reactiva a la instalación para satisfacer la demanda que la instalación pueda tener de reactivos y evitar que esos reactivos viajen por la red de distribución para satisfacer esa demanda. Por eso se llama compensación. Tú tienes una instalación que consume reactivos y tú compensas esos reactivos, le entregas esos reactivos a esas cargas a través de un banco de condensadores y así evitas que los reactivos viajen por la red de distribución para satisfacer esa demanda. Y eso tiene una razón, ¿sí? Es porque existen dos tipos de potencia, la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa, que se mide en kilowatts, es la que se transforma en trabajo útil, es la que genera calor, la que genera luz, la que genera movimiento, etc. Por lo tanto, el kilowatt es finalmente lo que más necesitamos en nuestra instalación y es lo que la compañía de distribución te cobra finalmente. Y la potencia reactiva es otro tipo de potencia que se mide en kilovoltamperios reactivos, kVAR, y es una potencia que se requiere para generar campos magnéticos, por ejemplo, en un transformador, que es una máquina de inducción, en un horno de inducción, en algunas máquinas eléctricas que requieren este fenómeno de inducción y que para poder realizarlo requieren potencia reactiva junto con la potencia activa. Por lo tanto, tenemos cargas que nos van a demandar potencia reactiva y potencia activa. Existen estos dos tipos de potencia. Y en una instalación, por ejemplo, tú tienes la red de media tensión que lleva la potencia hasta la carga. Tienes una red de transmisión, por ejemplo, en 12 kV, que a través de un transformador transforma esos 12 kV en 220-380 para
baja tensión para alimentar las cargas que están en tu instalación, pero tu carga va a solicitar algunas cargas, potencia activa P y potencia reactiva Q. Potencia activa en azul y potencia reactiva. Y la magia de nuestro sistema de distribución es que se le entrega en tiempo real prácticamente esta potencia a la carga. Cuando tú prendes la luz se prende, y eso implica una serie de movimientos en la red de distribución desde la generación hasta el consumo. Y cuando tú echas a andar este motor que consume potencia activa y reactiva, esas ambas potencias van a viajar y van a llegar para satisfacer esa demanda a tu carga, que consume potencia activa y potencia reactiva. Sin embargo, si ustedes se fijan en la boleta de Enel, por ejemplo, o de la distribuidora, ellos solo te están cobrando kilowatt hora, o sea, potencia o energía activa. Aquí está el gráfico del consumo, el comparativo del mismo mes con el mes anterior. La electricidad consumida, estamos hablando de kilowatt hora, energía o kilowatt potencia, da lo mismo, es energía activa, potencia activa, kilowatt hora, que es la que permite que la electricidad se transforme en trabajo útil. Solamente te cobran eso. Pero tenemos una carga que nos está demandando potencia activa y potencia reactiva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace la distribuidora que te cobra solamente potencia activa? Por ley, la distribuidora alegó hasta que se le dejó medir el consumo de reactivos de una instalación a través de un indicador que se llama factor de potencia. Y si el factor de potencia es igual a 1, la figura que está a la izquierda, significa que tu instalación consume únicamente potencia activa. Si tu factor de potencia está entre 1 y 0,93, significa que tu instalación está consumiendo potencia activa y reactiva, pero el consumo de reactivos es pequeño y está dentro de lo aceptado y permitido por la ley. Sin embargo, si tu consumo de reactivos es mayor y tu factor de potencia es menor a 0,93, significa que estás superando el límite fijado por la ley de reactivos que tu instalación consume, y la compañía está facultada para cobrarte una multa por mal factor de potencia. Y te explico por qué. O sea, la distribuidora puede cobrar solo energía activa, potencia activa, watts, kilowatts. Y hacen un diseño de sus líneas de transmisión para transportar kilowatt y cobrarlo. Y tú le estás pidiendo, además de kilowatt, le estás pidiendo kVAR. Y imagínate que tienes un carro de supermercado y te dicen, puedes llenar tu carro de supermercado con mercadería y puedes no pagarla. Sin embargo, eso se vendría siendo la potencia activa. Pero sin embargo, la mitad de ese carro de supermercado está ocupada por un ladrillo gigante que no te deja meter más mercadería a ese carro. Esa es la potencia reactiva. Y por eso la ley faculta a la distribuidora para cobrarte una multa por mal factor de potencia cuando tu consumo de reactivos está excediendo cierta cantidad que se mide a través del factor de potencia. ¿Cómo podemos evitar esta multa, evitar recargar de energía esa línea de transmisión, compensando localmente ese consumo de reactivos a través de un banco de condensadores que va a inyectar reactivos de forma local a la instalación, y así los reactivos no viajan por la red? Entonces, este esquema donde tu carga está pidiendo potencia activa y potencia reactiva, ahora se transforma en un esquema totalmente distinto donde la potencia reactiva es compensada localmente por un banco de condensadores y la distribuidora transporta únicamente potencia activa.
potencia activa. Y esa es la gran teoría detrás de la compensación de reactivos. Fíjate que en esta pequeña explicación vimos el concepto de energía activa y energía reactiva. Vimos el concepto del factor de potencia como unidad de medida para evaluar cuántos reactivos consume tu instalación. Vimos qué es lo que la ley permite a la distribuidora para cobrar una multa por mal factor de potencia, o sea, consumo excesivo de reactivos. Y vimos cuál es la solución para evitar esa multa y compensar de forma local los reactivos de tu instalación, instalando un banco de condensadores. Esa es la teoría alrededor de la compensación de reactivos, que en la práctica se implementa instalando un banco de condensador. Entonces, cuando tenemos un banco de condensador en nuestra instalación, por la red de distribución solo viaja energía activa y localmente se le entrega los reactivos a los motores, por ejemplo, que necesitan consumir esta potencia para que funcionen sin tener que pagar una multa por mal factor de potencia. Ahora, un banco de condensador tiene ciertos parámetros, ciertos aspectos que es importante entender. Primero, un banco de condensador tiene un escalón de compensación, porque el consumo de tu instalación de reactivos podría no ser fijo. Por ejemplo, si tú tienes un motor y ese motor en la placa indica cuál es su factor de potencia y está indicando su consumo de reactivos, ese consumo podría ser fijo para ese motor, pero si tú tienes una instalación donde hay varias cargas que consumen reactivos, podría ocurrir que algunas cargas están operando y otras no, y luego sí, y luego no. No es un régimen lineal, por lo tanto tu banco de condensador debe ser capaz de ir compensando los distintos escenarios de consumo de reactivos. Y por eso un banco de condensador tiene distintos condensadores, grupos de condensadores, no sé, 25, 50, 75, y la potencia total de tu banco de condensadores va a ser la suma de esos distintos condensadores. Pero esos condensadores se deben mover en lo que se conoce como un escalón de compensación, que es el condensador más pequeño que va permitiendo una compensación más precisa. Por ejemplo, si tú necesitas compensar 150 kVAR, el 150 kVAR, tú podrías implementar 6 pasos de 25 kVAR cada uno para que el escalón de compensación sea 25 kVAR. Pero un truco importante es que no necesariamente vas a necesitar 6 condensadores de 25 kVAR. Puedes poner uno de 25, uno de 50 y uno de 75, 3 condensadores, y tener un banco de condensadores más pequeño, con menos material, más barato también, pero que permita hacer las 6 combinaciones de 25 kVAR para ir compensando tu instalación. Por eso es importante entender el concepto de escalón de compensación. Otro concepto importante que hay dentro de los bancos de condensadores son las bobinas de rechazo armónico. Algunas instalaciones tienen cierto contenido de armónicos dando vueltas por la red. Y los condensadores reaccionan con los armónicos y rebotan estos armónicos en un proceso súper caótico donde los pueden amplificar. Entonces, al banco de condensador se le agrega además una bobina de rechazo armónico, del nombre que le quieran poner, pero es una bobina que lo que hace es proteger al condensador de que los armónicos entren y sean luego devueltos, probablemente amplificados a la red. Entonces,
No hay que confundirse en el sentido de que vamos a poner un filtro. No estamos poniendo un filtro. Estamos incluyendo una bobina en el circuito de compensación. Y en ese circuito de compensación vamos a tener cables R, vamos a tener una bobina L y vamos a tener un condensador C. No es precisamente un filtro, pero ese circuito se comporta como un filtro. ¿Y cuál es la frecuencia de corte de ese filtro que se forma en esta combinación de elementos? Bueno, la determina las espiras que están en la bobina. Por eso se habla de que el banco de condensador está sintonizado. Simplemente que se calcula el valor de la bobina para que en su conjunto con ese condensador y esa cantidad de resistencia corte a cierta frecuencia que puede ser 189 Hz, 135 Hz. Eso se puede pedir dependiendo de tu problema de armónicos, tercer, quinto armónico, pero no es un filtro el que se implementa, es una bobina que en la combinación con el condensador y la resistencia que hay se comporta como un filtro, evitando que los armónicos entren al condensador y sean devueltos a la red en un proceso muy caótico que generalmente amplifica la cantidad de armónicos dando vuelta por la instalación. Muchas veces instalaciones que tienen problemas de armónicos, simplemente implementando bobinas en el banco de condensador, disminuyen enormemente su contenido de armónico. Y a veces incluso no es necesario implementar un filtro, que es bastante más caro, porque lo que está aumentando la cantidad de armónicos en la red es este fenómeno que ocurre en los condensadores de que los armónicos entran y son rebotados. Entonces, para responder a tu pregunta, Sergio, el filtro para proteger bancos, según lo que acabo de decir, no es un filtro. No puedes comprar un filtro para proteger un banco porque te va a salir más caro que todos los tableros de la instalación. Es económicamente una locura y técnicamente un error. Lo que uno implementa son bobinas en el banco de condensador para evitar que los armónicos que están en la red entren al condensador y sean devueltos a la red amplificados. El filtro, en la combinación con el condensador y los otros elementos, o sea, la bobina en combinación con el condensador y los otros elementos se transforma, se comporta como un filtro que corta a 189 Hz o a 135, lo que tú quieras sintonizar. Por eso se llaman bobinas de rechazo armónico, bancos desintonizados. Son nombres que tienen relación con este fenómeno de agregar una bobina en el circuito para evitar que aumenten los armónicos en la red. Entonces, el filtro para proteger bancos no es un filtro, es otro producto diferente a la bobina, no es otro. El filtro es un filtro, el filtro es un filtro y la bobina es una bobina. Un filtro es otro elemento. Lo que se implementa en un banco de condensador es una bobina en el circuito de cada condensador para que se comporte cortando a cierta frecuencia los armónicos que hay en la red. Esa bobina debe ir en serie con el condensador. Ahora, cuando uno instala condensadores y bobinas, puedes tener fenómenos donde el valor de la inductancia de la bobina no sea el adecuado con el del condensador. Por lo tanto, es útil comprar soluciones que vengan ya sintonizadas, porque es la única manera de asegurar que el conjunto, esa bobina más el condensador, todo el conjunto tenga una frecuencia de corte presintonizada. Si no, puedes entrar en un proceso donde hay distintas frecuencias de corte para cada condensador. No es tan, desde el punto de vista de técnico, no es tan terrible porque igual estás cortando a cierta frecuencia y estás evitando que tengas la escoba con los armónicos en la instalación. De verdad, he visto muchas instalaciones con problemas de armónicos donde
se hace una auditoría que básicamente es poner un equipo que mide los armónicos y te cobran un ojo de la cara por eso, y luego la solución es comprar un filtro que vale más caro que todos los tableros de la instalación. No sé por qué te cobran por una solución tan simple. Prueben ponerle bobinas al banco de condensador y van a ver cómo bajan los armónicos enormemente. A veces no es ni siquiera necesario implementar un filtro. Es impresionante. Es impresionante. Lo hemos hecho varias veces y a veces simplemente a esa instalación, instalando un banco de condensadores con bobinas, mejora enormemente la calidad de la energía que está recorriendo la instalación. De verdad es impresionante y es una solución muchísimo más barata, muchísimo más barata. Es de verdad una solución técnicamente muy, muy adecuada. Y, y por el lado de la calidad de la energía, tanto los armónicos como los reactivos pueden de verdad producir estragos en una instalación, o sea, daño de los materiales, sobrecalentamiento, operación de diferenciales, daños en la maquinaria. De verdad, pongan un banco de condensador, pónganle bobinas al banco de condensador y mírenlo, porque de verdad va a haber un impacto, de verdad va a haber un impacto y va a ser muchísimo más barato. Sí, se ponen en serie, pero yo siempre recomiendo, me voy a saltar unas láminas, yo siempre recomiendo comprar estos racks de compensación, implementar estos racks de compensación. ¿Por qué? Porque el rack de compensación, sobre todo el de la derecha, que viene con su bobina, su condensador que está atrás, no se ve un poquito, pero el condensador está atrás. Y bueno, acá al frente viene con protección fusible y un contactor que para abrir y cerrar la energía que va a inyectar ese condensador viene presintonizado. Entonces, tú simplemente lo rackeas y ya tienes todos los condensadores, los distintos pasos y tienes la certeza de que está cortando a cierta frecuencia. Ahora, igual tú puedes implementarlo con condensadores individuales y bobinas individuales en un circuito por cada condensador, que es condensador, bobina en serie, contactor y una protección, que también se puede hacer. Entonces, eso, en primer lugar. El otro gran término que se usa acá es el tipo de conmutación, porque hay dos tipos de conmutación. El banco de condensador funciona de la siguiente manera. Voy a responder esta pregunta, pero déjame hablar del tipo de condensación y vamos a todas las preguntas para responderlas al tiro. Es súper bueno que pregunten al tiro y yo voy respondiendo al tiro y así podemos ir conversando más que sea tan en una sola dirección. Queremos una presentación distribuida, no de una sola dirección. La conmutación. Lo que pasa es que hay un controlador de factor de potencia que es el cerebro de tu banco de condensador. Este es un banco de condensador automático. Tienes un controlador de factor de potencia que es el cerebro que opera sobre contactores. El condensador es como una botellita de plástico, idealmente de plástico o de algún material no inflamable como resina, que quiere inyectar energía todo el rato, está ahí desesperado y apenas le dan la pasada, ¡pum!, entrega energía reactiva. Entonces es el contactor el que tiene la misión de dejar o no dejar que ese condensador entregue su energía reactiva a la red. El banco de condensador funciona al revés, inyecta energía a una barra. Y ese contactor que permite que ese condensador inyecte energía es controlado por un cerebro, que es el controlador de factor de potencia o relé de factor de potencia. Es como una central de medida que a través de un transformador de corriente va detectando la necesidad de reactivos de la instalación, por ejemplo, de la barra general del tablero general, y a medida que va detectando el requerimiento de reactivos, va abriendo o cerrando contactores para compensar en esa barra la necesidad de reactivos de esa instalación. Entonces,
tenemos contactores que van a hacer esta conmutación para entregar o no la energía reactiva que inyectan los condensadores. Y hay dos tipos de tecnología en los condensadores, o sea, en los contactores. La conmutación electromecánica, que es la conmutación tradicional de los contactores tradicionales, que tiene un tiempo de respuesta de alrededor de 30 segundos. Puede sonar un poco lento. Y la conmutación electrónica, donde el contactor es en realidad una placa electrónica con una tecnología base de tiristores que tiene una conmutación en un tiempo menor a 40 milisegundos. O sea, es muy rápida. Ahora, ¿cuándo requiero una conmutación menor a 40 milisegundos y cuándo una electromecánica de 30 segundos? Depende mucho de dónde va a estar instalado este banco de condensador. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo diseñé un banco de condensador muy grande, muy grande, de casi 1000 kVAR. Cuando llegas a 1000 kVAR, ya te empieza a salir más barato compensar en media tensión. 1000 es el punto de tope donde tenéis que evaluar, tal vez compensar en media tensión es más barato. Este banco de condensador era casi de 1000. Tenía varios condensadores de 40 y 80 kVAR y como estaba en las bases técnicas con conmutación electromecánica, o sea, con un contactor tradicional. El problema es que este banco de condensador tenía que compensar una instalación que consumía muchísimos reactivos en máquinas soldadoras. Máquinas que son como unos robots, ¿cachai? Que van a las planchas y van soldando placas para hacer contenedores. La máquina soldadora es una de las máquinas que más reactivos consume, pero es una soldadora de punto, entonces consume reactivos en periodos de tiempo muy cortos. Y la conmutación electromecánica no sirvió para nada. Los viejos pagaron los bancos de condensadores más la multa de factor de potencia porque en esa condición debieron haber proyectado conmutación electrónica con un tiempo de conmutación menor a 40 milisegundos. O sea, es muy rápido para esa aplicación. Yo no sabía para qué instalación iba a ir el banco y yo solo me guié por las bases técnicas, que decía electromecánica. Entonces yo me lavé las manos. Pero fue un error y hubo que cambiarlo. Entonces hay que evaluar eso. Ahora, si tú tienes un edificio de oficina, tú tienes un centro comercial, si tú tienes un edificio de departamento, no vas a tener este tipo de máquinas, por lo tanto, pagar una conmutación electrónica no vale la pena y con una conmutación electromecánica es suficiente porque los regímenes de consumo son bastante estables, periodos de tiempo largos. Por lo tanto, el tipo de conmutación es algo que hay que evaluar dependiendo de la aplicación, de las cargas de los motores que están consumiendo reactivos. Entonces, eso, escalón de compensación, bobina de rechazo armónico, tipo de conmutación, que son conceptos interesantes. Vamos a ver ahora algunas preguntas. La diferencia entre un filtro activo y una reactancia desintonizante. Es que el primero elimina las corrientes armónicas inyectando corriente inversa, mientras que una reactancia lo que hace es desintonizar la frecuencia del condensador respecto de la tercera o quinta armónica. Es exactamente así, Danilo. En la bobina evita que se dañe el condensador. Evita que se dañe el condensador y evita que los armónicos de la red entren al condensador y luego sean rebotados a la red amplificando el fenómeno armónico. Entonces, es correcto lo que dice. El sistema sigue teniendo armónicos, pero muchas veces el sistema tiene armónicos, pero es ese rebote en los condensadores lo que hace que se amplifique la tercera o la quinta armónica. Entonces yo de verdad sugiero siempre primero, antes de correr a comprar un filtro, evaluar la implementación de un banco de condensador con bobinas de rechazo armónico y medir. Porque entre el precio del filtro y esto
y medir de nuevo, probablemente vas a conseguir un buen resultado. Pero no son lo mismo y es buena tu aclaración, Danilo. Ahora, el, lo que dice Felipe, el filtro de armónicos, o sea, más la bobina en el circuito del banco de condensadores, ¿tiene un efecto en los armónicos generales de la instalación? Sí, lo he visto varias veces. Tiene un efecto positivo. Ahora, si en tu instalación tenéis graves problemas de armónico, vuelva a medir y probablemente haya que instalar un filtro más esa bobina, porque el dimensionamiento del filtro seguro va a cambiar al implementar bobinas en un banco de condensador. Oscar, el factor de potencia debe estar entre 0,93 y 1. O sea, lo ideal es compensar a 1. Es difícil que un banco de condensador automático sobrecompense, o sea, que le meta más reactivos para que quedéis pasado de reactivo y tengáis un factor de potencia de 1, algo. Es difícil porque el relé de factor de potencia va a ir censando eso. Va a ir censando eso y va a mantener, va a tratar de mantener un factor de potencia que tú le setees, que puede ser 1, 0,98, ideal entre 0,93 y 1. Ahí es donde tú no pagas multa por factor de potencia menor a 0,93, o sea, un mayor consumo de reactivos, sí pagas multa y sí pagas multa. Hay una pregunta acá, Alexis, si es que el banco condensador puede hacer que el voltaje en algún momento aumente. Pues sí, sí, sí. Pasa un fenómeno que la potencia reactiva depende de la tensión. La potencia reactiva depende de la tensión. Cuando tú calculas la ecuación, depende de la tensión. Entonces, un banco de condensador conectado a 380 volts te da cierta potencia reactiva, pero si tú lo conectas a 400 te da más reactivo. Y si lo conectas a menos de 380 te da menos reactivo. Entonces, por eso, en general, los fabricantes de condensadores te dicen, este es un condensador de 15 kVAR a 400 volts. Siempre te especifican la potencia a la tensión, porque la potencia reactiva matemáticamente depende de la tensión. Por lo tanto, hay una relación. Y de la misma manera, al meter más reactivos a la instalación, podrías hacer aumentar la tensión. No es un fenómeno preocupante, pero sí, puede suceder. Puede suceder. Eh, eh, sí, aquí Sergio está diciendo que en la norma técnica de calidad de servicios, la CNE, te dicen que hay recargos por mal factor de potencia cuando es menor a 0,93, el factor de potencia inductivo, o mayor a 0,95 capacitivo, y te van recargando un 1% a tu consumo más o menos. Y es así. Mira, hay muchas instalaciones, sobre todo industriales, donde ya tienen absorbido la multa de mal factor de potencia, es como que la pagan. Pero comprar un banco de condensador e instalarlo, se paga con 3 meses de multa. Entonces es un súper buen negocio porque finalmente lo compras, lo instalas, dejas de pagar multa y al tercer mes ya es ganancia. Además del beneficio en la calidad de la energía al interior de la instalación. No solo por el efecto en los armónicos, cuando implementan bobinas de rechazo armónico, que yo siempre recomiendo, sino también porque al viajar, porque estás evitando que los reactivos, que es más potencia, más corriente, viajen también por ciertos lugares de la instalación. Entonces tiene bastantes beneficios. La compensación de reactivos. El banco de condensador mejora la inductancia. Sí, es cierto, mejora la inductancia. Sin embargo, para casos de electromovilidad, los reactivos que saldrían de norma podrían ser capacitivos, por lo que el BC no sería una solución. A electromovilidad. Tú dices, porque cuando tenemos electromovilidad, vamos a hablar de electromovilidad, va a haber una sesión solo de electromovilidad, solo de electromovilidad. Vamos a ver
el cargador, las tomas, los modos de operación, vamos a ver la infraestructura, la protección, el diferencial, el limitador de sobretensión, el tablero, vamos a ver el empalme, el T6, etcétera. Vamos a ver todo lo que está alrededor de la infraestructura de recarga. Eh, ahí no cacho mucho sobre los casos, para casos de electromovilidad, los reactivos que saldrían de norma podrían ser capacitivos porque, por lo tanto, el banco de condensador no sería una solución. Por lo menos en las infraestructuras de electromovilidad que tenemos implementados nosotros, no hemos visto problemas de reactivos capacitivos, así que no, ahí no cacho, estoy medio perdido. No lo sé, lo voy a investigar, lo voy a investigar. Y aquí hay unas preguntas nuevas. ¿Cómo se calcula la bobina? Vamos a ver ahora los cálculos. Para el caso de proyectos en hospitales, proyectos hospitalarios, ¿es necesario aplicar banco de condensadores con electrónica? En un hospital o una clínica, rayos X y todas estas máquinas requieren muchos reactivos y además contaminan ahí la corriente, pero como loco. Y por eso en esos proyectos algunos transformadores que alimentan, no sé, imageniología, siempre me ha costado pronunciar esa palabra, imageniología, los piden K6, K9, K12, que es un factor K de armónicos en los transformadores, que en la práctica es que el transformador internamente está sobredimensionado para evitar los posibles daños en temperatura que los armónicos en esa red les puede ocasionar. Y de la misma manera siempre está proyectado su buen banco de condensador. Y yo diría que la conmutación electrónica es recomendable en estos casos. ¿Por qué? Porque muchas de estas máquinas tienen un comportamiento no estable en el tiempo. O sea, no están consumiendo, no sé, 20 minutos, 1 hora, 4 horas, sino que consumen y no consumen, consumen y no consumen. Sin embargo, yo le hice seguimiento a un banco de condensador que tiene conmutación electromecánica, que está en un hospital, un banco grande, y no hay multa por factor de potencia. Entonces, a mí el sentido común me dice, sí, con conmutación electrónica, pero en la realidad yo he visto que la conmutación electromecánica ha funcionado bien en hospitales y clínicas. Así que, por lo menos empíricamente, yo he visto que funciona bien conmutación electromecánica en bancos de condensadores para recintos hospitalarios. Yo he visto que funcionan bien. Pero he visto proyectado conmutación electrónica en edificios residenciales, que es una exageración. O sea, ahí no es necesario pagar por eso, porque es más caro, es mucho más caro. Y además que en términos de mantenimiento, reemplazo de las placas electrónicas es más engorroso, porque el contactor hay en todos lados. El contactor, lo vamos a ver, simplemente requiere tener una pequeña resistencia para disipar la energía remanente que queda cuando hay conmutación en un condensador. Pero teniendo eso, el contactor electromecánico no se daña. Lo vamos a ver también ahora. ¿Y cuáles son los criterios para resolver la decisión técnica? Si hay evaluar la carga. ¿Qué tipo de máquina vas a tener? Yo, después de eso, máquinas soldadoras, conmutación electrónica siempre. Yo siempre tiendo a pensar que en recintos de hospitales también, pero en la práctica he visto que no es tan necesario. Edificios, centros comerciales, edificios residenciales, no es necesario la conmutación electrónica para nada y solamente son casos muy, muy puntuales, ¿Y cómo se determina el porcentaje del valor de potencia determinada? Lo vamos a determinar ahora. Ponte que tenemos una instalación donde tenemos motores. Bueno, los motores, en la placa aparece la potencia y el factor de potencia. O sea,
¿Qué es lo que te están diciendo con eso? Te están diciendo que tu motor va a consumir reactivos. ¿Cachai? ¿Cuántos? Bueno, te lo están diciendo con el factor de potencia. Entonces, en general las placas, en este ejemplo, la placa del motor indica la potencia y su factor de potencia. Y aquí tenemos un motor de 29, 47, 100 con distintos factores de potencia. Y nosotros tenemos que compensarlo para tener un factor de potencia deseado, ideal. Yo le puse 1 porque suena bacán que sea factor de potencia 1. Y necesitamos calcular la potencia de cada uno de los condensadores que va a requerir cada uno de estos motores para ir poniendo los distintos condensadores en nuestro banco de condensador, porque probablemente estos motores no van a estar todo el día funcionando juntos. Probablemente va a funcionar uno, después otro entra, se suma. En la práctica, el régimen de funcionamiento de las cargas no es que están todos funcionando, todos se prenden, todos se apagan. Nunca es así, es muy difícil que sea así. Por lo tanto, tenemos que ir dimensionando uno a uno. Uno a uno. Ahora, ¿cómo yo calculé? Que creo que es la pregunta. ¿Cómo calculo esa potencia QC? La potencia del condensador determinada a partir de la información que tengo, la potencia del motor y el factor de potencia, a través de esta fórmula. De hecho, aquí no debería decir C, debería decir QC. Es la potencia de la carga del motor en kilowatt por un factor que está tabulado. Esta es la tabla que nosotros tenemos en nuestro catálogo de banco de condensadores, donde a la izquierda está el factor de potencia deseado y a la derecha la potencia del condensador que va a ser instalado por kilowatt de carga. Uno hace un cruce. Por ejemplo, si tú quieres un factor de potencia, no sé, 1, veámoslo como el ejemplo, 0,93. Y tú tienes debajo en la tabla, tú vas a tener los distintos factores de potencia que te van a aparecer en la placa de tu motor. No sé, 0,75, 0,68, etcétera. Y tú lo que haces es, esto es un recorte de la tabla es mucho más extensa, por eso no aparecen valores más altos. Ponte que tenemos 0,5 y tú quieres 0,93, tú lo cruzas, 0,5 con 0,93, y te sale un número, 1,337. Entonces, tú simplemente vas a esta fórmula, pones la potencia en kilowatt por 1,337, y te va a dar un número que es el valor de tu condensador a instalar para compensar esa potencia de esa carga que tiene ese factor de potencia. Y es bastante simple. Y así vas uno a uno, y vas a tener acá que para este motor necesitas aproximadamente 25 kVAR, que es lo que comercialmente existe. Acá vas a tener 50, acá 75, acá 100. O sea, vas a tener 100, 175, 200, 250 kVAR totales en tu banco de condensador. ¿Y cómo lo podemos distribuir? Bueno, pon uno, el más chico, tu escalón de compensación, ponlo en 25. Luego puedes poner uno de 50, uno de 75, uno de 100, y tienes todas las combinaciones posibles con un escalón de 25 kVAR para compensar 250 kVAR en esta instalación. Y esta es la manera de calcularlo. Tú vas a las cargas que consumen reactivos generalmente son motores, son máquinas que te dicen la potencia en kilowatt y el factor de potencia en la placa, y tú vas a la tabla y cruzas el factor de potencia que te aparece en la placa de esa carga a un factor de potencia deseado, que puede ser 1, y tú ese numerito lo multiplicas por la potencia de esa carga, y ahí vas teniendo el condensador individual que vas a requerir, y cuando tienes el panorama general, puedes calcular tu banco de condensador que opera sobre la instalación, compensando en la barra general para las distintas cargas que consumen reactivos en un escalón de compensación que ojalá sea el condensador más pequeño. ¿Por qué?
porque si también me ha pasado aberraciones como que necesitan compensar 200 kVAR y llega alguien con un banco de condensador con dos condensadores de 100. Y ahí están los 200 kVAR, o sea, 100 más 100 son 200. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad tienes un consumo de 25 kVAR todo el día, no sé, todo el lunes. Después 75, después 50, después 125, 175. Y el controlador de factor de potencia, cuando ve 25, dice tengo 100, es mucho. No. Después ve 75, tengo 100, es mucho. No. Después dice tengo 175, tengo 200, es mucho. Y a fin de mes te llega la multa y te llama el cliente y te dice, oye, compré un banco de condensadores y sigo pagando multas por mal factor de potencia. ¿Por qué sucede eso? Porque porque el cálculo que hiciste no consideró lo que hablamos al principio, el escalón de compensación. Y ese escalón de compensación tiene relación con la carga más pequeña que requiere ser compensada. Si esos 200 los hubieses hecho en escalones de 25, necesitáis 25, te da 25. 75, te da 75. Va buscando números cercanos y compensa. Pero si es que la otra vez había un banco de condensadores de 80 kVAR y le suministraron un condensador de 80 kVAR metido en un tablero. Y ese pobre gallo pagó todo el rato multa por mal factor de potencia porque tenía consumos de 30, 40, no sé, más pequeños. Entonces hay que considerar el escalón de compensación, un condensador pequeño y múltiplos de eso. Ahora, otro error que veo en los proyectos a veces, o sea, no es un error de proyecto, es un error de implementación. Es que, por ejemplo, en este ejemplo dice 250 kVAR, 10 condensadores de 25 kVAR. Entonces, el tablerista piensa en comprar 10 condensadores de 25 kVAR, 10 bobinas para los 25 kVAR, 10 contactores para los 25 kVAR y te queda tremendo, tremendo tablero con muchos elementos adentro, cuando en realidad tú puedes poner 25, 50, 75, 100, 4, no 10. Tu tablero es mucho más pequeño, es mucho más barato en material, hay menos cableado interno y tienes todas las combinaciones, 25, 50, 75, 100, 125, 150, etcétera, hasta 250. Lo mismo que logras con 10 condensadores de 25 kVAR. Entonces, eso, primero la tabla es muy útil porque simplemente multiplicas la potencia por el factor, que es el cruce entre el factor de potencia que tienes en esa carga y el factor de potencia que quieres tener, para eso el condensador, y lo multiplicas y ya, y tener este criterio de poner un paso pequeño para tener un escalón de compensación, y tercero, no poner varios condensadores iguales, sino ir haciendo estas combinaciones para que tu tablero sea más pequeño también y optimizar un poco el tamaño y el precio de tu banco de condensador. Ahora, aquí hay otras preguntas. ¿Cómo se determina en una obra reciente? El banco de condensador acusa que tengo distorsión armónica sobre 50% en corriente, ya, ok, pero además me aparece una alarma de sobrecompensación. ¿Es posible que en el analizador de red del equipo tenga problemas o errores de la lectura? La central, mira, en esta foto de condensador aparece aquí el relé de factor de potencia, el elemento este que está censando. Y ese elemento, además de tomar una decisión de abrir y cerrar los contactores, los pasos para inyectar o no reactivos que vienen de los condensadores, es un pequeño analizador de red, o sea, te dice el contenido armónico, te dice sobrecompensación, etc. Y a veces lo que pasa es que el seteo de este controlador de factor de potencia no ha sido seteado de forma adecuada y cuando eso pasa te arroja
una alarma de sobrecompensación constantemente. Yo he visto eso en varios fabricantes de controladores de factor de potencia. Y probablemente no es que el equipo tenga un problema, tampoco es que haya un error en la lectura, sino que lo que yo te recomiendo es que busques la ficha técnica de ese equipo y vayas a las últimas páginas donde aparecen todas las descripciones de las alarmas y cómo se solucionan. Y probablemente sea un error del seteo, porque es difícil que el banco de condensador esté sobrecompensando. Pero sí a veces hay errores en la lectura simplemente porque la lectura que este equipo tiene la hace a través de un transformador de corriente, de un toroide que se ubica en la barra donde se compensa. O sea, él va midiendo el requerimiento en esa barra y luego compensa sobre esa barra. Y a veces los transformadores de corriente se ponen al revés, se ponen en cualquier lugar y eso genera errores en la lectura. Entonces, dos recomendaciones, porque eso también lo he visto caleta. O sea, a mí me han llamado y me dicen, oye, está todo negativo, ¿cachai? O está todo sobrecompensado y es porque el transformador está al revés. Entonces, me revisa la sección de alarmas que debe venir en el manual de usuario del equipo y revisa cómo está instalado el elemento que realiza la lectura, porque puede ser que esté mal instalado, es un error muy común, es muy común, que está al revés, básicamente. Luego, José, la resistencia no es inconveniente porque ya vienen incluidos los contactores. Eso es cierto. Hay contactores para aplicaciones normales y contactores para aplicaciones de compensación de reactivos. Y esos contactores ya vienen con una resistencia, ¿cachai? Con una resistencia, con una resistencia que tengo acá. Mira, aquí hay una foto aquí hay un condensador, aquí hay una protección para proteger el condensador y aquí hay una resistencia que tiene estos cablecitos que tienen como un enrollamiento. La cola es chancho. Eso es básicamente un montón de alambre que disipa la energía remanente en forma de calor. Es una manera bien básica de hacerlo, pero súper efectiva porque el condensador en el proceso de conmutación queda energía remanente. Los condensadores, hay que tener cuidado con los condensadores, ¿eh? Los condensadores se queman, los condensadores explotan y cuando se quema un condensador es como un fuego artificial, no para de lanzar una llama, ¿sí? Es heavy. A mí me han mandado videos y es como el condensador está ahí como un motor así como de nave espacial tirando fuego y que nadie lo detiene y expulsa humo y voy a ser súper honesto, los condensadores explotan. Es un elemento que lo único que quiere es entregar energía. Si se sobrecalientan, si hay muchos armónicos en la red, le pasan fenómenos raros y explotan. Entonces yo les recomiendo comprar condensadores buenos, condensadores Legrand, porque el condensador tiene que tener ciertas características para evitar eso. Nuestro condensador tiene, en primer lugar, resina adentro, que es un material que no se quema. Segundo, tiene esta envoltura que lo que hace es que si explota, esto se infla, como cuando explota una batería de un celular. Entonces, los que son de lata, como una lata de bebida, esos no tienen estas funciones. Por lo tanto, la energía va a salir por un punto, ¿cachai? Entonces, por eso son más baratos, porque son menos seguros. Además, estos condensadores tienen una resistencia de descarga interna, o sea, la energía remanente que puede inyectar al momento de la conexión o desconexión es consumida por una resistencia interna para evitar que el pic sea muy alto afuera, en el contactor o en la protección. Si no, empiezan a operar las protecciones. Además, tiene un dispositivo de desconexión en caso de sobrepresión. La parte del fondo está como hacia adentro y cuando explota se va hacia afuera, entonces infla, ¿cachai? Permite eso y además
trae una protección eléctrica adentro, trae un fusible, que es una protección simple, pero que desconecta el circuito eléctrico, porque cuando ese fenómeno ocurre, no solo hay humo y eventualmente fuego, también hay corriente eléctrica que va al circuito. Entonces, hay que tener cierta seguridad con el condensador, es un elemento delicado, hay que revisarlo, hay que hacerle mantenimiento, hay que ir a mirarlo porque cuando un banco de condensador tiene un desperfecto, va a haber fuego, va a haber fuego en ese lugar. Y cuando hay fuego, hay peligro, hay peligro. Entonces hay que interiorizarlo, es así, son como las baterías de la UPS también, explotan a veces. Hay que comprar algo de buena calidad e implementar una acción que pueda mitigar eso. Y nuestro condensador es bien bueno, es totalmente seco, o sea, viene con resina. La parte externa es autoextinguible y, bueno, tiene la bobina de vacío, tiene la protección eléctrica dentro y además tiene algo que es bastante útil. Permite una sobrecarga permanente de 1,3 a 1,5, lo cual hace que de que sea resistente a sobrecargas que produce el mismo condensador, pero en un 30 y en un 50%, lo cual no es poco. Eso es sobrecargas de corriente máxima, pero en cuanto a la tensión, permiten permanentemente tener una tensión máxima que es mayor a la tensión nominal. Y eso es interesante porque al aumentar la tensión, aumenta la cantidad de reactivos que esto inyecta, pero también puede dañar el condensador. Entonces es importante que tenga una tensión máxima permitida 24/7, que tenga una tensión máxima permitida 24/7 para evitar que se dañe producto de alzas de tensión, que van a provocar alzas en la corriente reactiva también. Entonces, eso desde el punto de vista de la seguridad. Junto con el condensador está la protección, el contactor y el controlador de factor de potencia, que es el cerebro. Y a mí me gusta mucho la solución tipo rack, porque es rápida de instalar y sobre todo si trae bobina, la bobina viene sintonizada ya desde fábrica. Por lo tanto, es bastante útil desde el punto de vista del armado y es bastante útil desde el punto de vista de la frecuencia de corte. Para terminar con los bancos, solamente decirles que en los bancos de condensadores, tanto la bobina como el condensador generan mucho calor. Entonces, también una de las razones por las cuales los bancos explotan es porque no tienen la ventilación adecuada. Entonces, siempre consideren extracción de aire y celosías en los bancos de condensadores para evitar que se desgasten. Porque la ecuación... sí, he visto esta pregunta. En caso que se añadan más cargas, si es que se debe rediseñar o se añaden más condensadores, es buena esa pregunta porque las instalaciones eléctricas solo crecen a lo largo del tiempo, o sea, el consumo eléctrico solo crece y nosotros quienes nos dedicamos a la electricidad vamos a entrar en la época de oro de la electricidad, donde además de todas las cargas que han crecido, le vamos a meter vehículos eléctricos y vamos a tener más pega y más instalaciones y vamos a tener pega por más tiempo y eso es fantástico. Pero los sistemas que implementan también deben ser escalables. Yo recomiendo dejar disponibilidad en los bancos de condensadores para poner más condensadores en caso de que aumenten la cantidad de cargas que consumen reactivos. Vas a tener que tener espacio para meterle más rack o más condensadores con cosas, protecciones, y probablemente la protección general la vas a tener que cambiar. Pero cuando se diseña un banco, es bueno dejar espacio pensando que en el futuro esto va a aumentar, el consumo de reactivos va a aumentar y probablemente vas a tener que incluir más condensadores. Sí. Por un periodo de tiempo probablemente no va a pasar nada, pero la alarma va a sonar cuando empiece a aparecer la multa por mal factor de potencia. Y ahí hay que mirar las nuevas cargas.
qué dice la placa, calcular y poner otro paso o otros dos pasos, hacer un mantenimiento, revisar el banco de condensador además, no estaría de mal, no es malo eso, y hacerle hacer un banco de condensador escalable, evolutivo. Lo mismo con los tableros eléctricos que vamos a ver en la próxima sesión. Eh, y la ecuación de es potencia útil o potencia de entrada. Tú dices en la ecuación del cálculo del condensador por carga, del banco de condensador. Lo que yo busco es la potencia que aparece en la placa, que generalmente es la potencia útil. Potencia útil. Sí. Y eso respecto a los bancos de condensadores. Se supone que vamos a ver bancos de condensadores y ducto de barra. Nos quedan algo así como 20 minutos para ver el ducto de barra, pero el tema de los bancos de condensadores siempre genera hartas preguntas y es un tema que mezcla teoría, práctica, calidad de la energía. Es un tema súper interesante, súper técnico, pero súper interesante y siempre me paso en el tiempo. Pero en realidad es culpa de ustedes porque son muy preguntones. Voy a ver ahora rápidamente el ducto de barra. El ducto de barra es un elemento mucho más simple, por lo tanto va a ser mucho más fácil abordarlo. Y quiero verlo desde el punto de vista de explicar un poco qué es el ducto de barra y también desde el punto de vista de, de qué dice la norma respecto al ducto de barra. Entonces, lo primero es que explicar qué es el ducto de barra. Y el ducto de barra es la canalización y los conductos. El ducto de barra es para la distribución de la energía y es la canalización con los conductores en una misma pieza lista para instalar. Entonces, es un elemento que tiene bastantes ventajas respecto a lo que se usa, que es el cable más la escalerilla. Aquí hay fotos de ducto de barra para distribuir energía. Si se fijan, no hay escalerilla, hay ducto de barra, no hay escalerilla con cables. Se usa en las salas eléctricas, se usa en los edificios, se usa en gran cantidad en los centros comerciales. El ducto de barra está desplazando a la escalerilla más conductores en las instalaciones eléctricas por algunas razones que son bien, es importante decir. Primero, porque desde el punto de vista técnico, económico y de impacto medioambiental, el ducto de barra en un solo elemento son 3 productos en un solo elemento. O sea, escalerilla, cables, etcétera, el ducto de barra lo tiene todo en una sola pieza lista para instalar. Segundo, ahorra tiempo de instalación por lo menos a la mitad, porque al poner escalerilla y luego pasar los cables se requiere harta gente y se requiere harto tiempo. En cambio, el ducto de barra son piezas prefabricadas que se van ensamblando una junto a la otra. Es muy rápido de instalar, sobre todo en las instalaciones donde por ejemplo, la iluminación es lo último que se instala y te tenéis que comer todos los atrasos de toda la otra gente. Entonces, el ducto de barra es muy rápido de instalar. Luego, además de eso, es mucho más compacto que la escalerilla más los cables, ocupa menos espacio. Entonces, eso también es una ventaja que tiene el ducto de barra respecto a la escalerilla y los cables. Si tú evalúas el precio de la escalerilla, el cable y de la instalación, el ducto de barra es más barato. Si evalúas producto con producto, probablemente te salga más caro. Pero para un edificio, el ducto de barra es más barato. Es más rápido de instalar, es más barato y ocupa menos espacio. Por eso, en las verticales de los edificios se está instalando ducto de barra. Y si el sector residencial, si la inmobiliaria está instalando ducto de barra, es porque de verdad es más barato. Porque siempre anda buscando lo más barato. Después es más eficiente, tiene menos pérdidas. El ducto de barra pierde energía producto de la disipación de calor. Parte de la electricidad se pierde en calor y el ducto de barra es mucho más eficiente que el cable. Tiene menos impacto medioambiental porque escalerilla más cables requieren más materiales
que es el ducto de barra, que es metal con metal, y algunos elementos para aislar un poco el calor que se disipa. Tiene una durabilidad en el tiempo mucho mayor, uh, tiene una resistencia al fuego mucho mayor y es una solución prefabricada, por lo tanto cada pieza de ducto de barra ha sido testeada bajo normas internacionales y eso entonces es una solución mucho más segura que el instalar cable con escalerilla. A mí me gusta mucho el ducto de barra, es una solución bastante versátil y tiene muchas ventajas. La oferta de ducto de barra nuestra, probablemente las otras también, van desde los 25 amperes hasta los 6300 amperes en soluciones que están orientadas a la iluminación en 25, 40, 63 amperes, están orientadas a la distribución de media potencia desde 63 amperes hasta 1000, típico una vertical de un edificio de 400 amperes, y soluciones orientadas a la potencia, salas eléctricas, donde tienes desde 1000 hasta 6300, hasta 6300, por ejemplo, una sala eléctrica. ¿Entre qué equipos o dispositivos se debería utilizar el ducto de barra? El ducto de barra se utiliza mucho, voy a hablar del ducto de barra de potencia. Se utiliza mucho en la sala eléctrica, porque, por ejemplo, entre el transformador y el tablero general, el ducto de barra te permite hacer un corchete de 6300 amperes, 5000 amperes, 4000 amperes, 3200 amperes, no sé, 1600 amperes, 1000 amperes, que ocupa mucho menos espacio que la curva que tiene que dar ese cable. Por lo tanto, puedes poner el transformador y el tablero mucho más cerca en una solución que es mucho más compacta, rápida de instalar, segura, flexible y que no es más cara. Por lo tanto, en la sala eléctrica, entre el transformador y el tablero general, se usa mucho el ducto de barra, potencia, XCP. Luego, en recintos hospitalarios, por ejemplo, donde hay varios tableros generales, emergencia del transformador 1, 2, 3, 4, acopladores de barra que van de un tablero a otro, en vez de usar cable, se usa ducto de barra. Por la misma razón, los recorridos te quedan mucho más limpios, son soluciones prefabricadas, son mucho más compactas, tiempo de instalación menor, puedes poner los tableros juntos, hacer recorridos que se adapten a la arquitectura de la sala, por lo tanto, desde el transformador al tablero general, ducto de barra, potencia. Desde tableros generales, ducto de barra, potencia también. En un edificio residencial, tú tienes tu sala eléctrica, tu transformador, tu tablero general, ducto de barra. Y del tablero general sales con ducto de barra a una vertical que va a alimentar todos los pisos. Ducto de barra. Ducto de barra. El ducto de barra es la solución más barata, compacta, rápida de instalar para subir por el shaft eléctrico y derivar en cada uno de los pisos para ir alimentando las distintas cargas. En un centro comercial es lo mismo. En un strip center tú puedes hacer un anillo de ducto de barra, mucho más compacto, rápido, para poder distribuir la energía. Que sea más barato se basa en el cálculo del costo de la escalerilla, el cable, todas las conexiones que tienes que hacer, cortes de cable, cosas hechizas y tiempo de instalación. Tienes que evaluar el tiempo de instalación y la cantidad de gente que necesitas. Entonces, como el ducto de barra es más compacto, más rápido de instalar, en su totalidad es más barato que el cable y la escalerilla. Y si lo está instalando los edificios residenciales es porque es más barato que la escalerilla con el cable, si no, no lo instalarían. Y Sergio, sí, el RIC habla del ducto de barra, en específico el RIC número 4 de conductores y canalizaciones, que en su punto número 7.14 habla del ducto de barra y vamos a hablar de lo que dice el RIC respecto al ducto de barra, porque cuando lo proyecten o lo instalen, deben seguir lo que dice el RIC. Dice poco, pero lo que dice es muy importante. Nosotros tenemos este ducto de barra de iluminación, que es 25-40 amperes. La gran gracia de este ducto de barra es que permite, la misma pieza permite distribuir la energía, colgar las luminarias y alimentar las luminarias
desde el mismo ducto de barra. Son solo piezas lineales que a través de estos conectores puedes ir generando distintas distribuciones de ducto de barra de iluminación. Se usa mucho en centros comerciales, en el retail, en los Sodimac, en los Easy, todas estas plantas que tú miras para arriba, y hay un montón de especialidades, generalmente tienen ducto de barra para la iluminación. Generalmente la iluminación es la última especialidad que entra, por lo tanto, como es muy versátil, como es rápido de instalar, es la solución ideal para ese tipo de instalaciones. Ducto de barra de iluminación. Y además son elementos que tienen esta ficha PEP, que lo vimos la semana pasada, donde el impacto medioambiental del producto, materias primas, fabricación, transporte logístico, instalación, uso y desecho del material es mínimo, mínimo. Luego viene el ducto de barra de distribución de 63 a 160 amperes, súper compacto, piezas lineales y otro tipo de piezas, unidades de alimentación, cajas de derivación, etc. Lo mismo para desde 160 a 1000 amperes. Y luego el ducto de barra de potencia, que es este, que va de 1000 a 6300 amperes, súper compacto. Aquí hay un dibujo de un diagrama de un edificio donde por el shaft eléctrico sube un ducto de barra y deriva a cada piso a través de una caja plugin. ¿Qué dice el RIC número 4 del ducto de barra? Primero que todo, dice que el ducto de barra es un sistema, lo define y dice que debe estar bajo la norma IEC o UL. El ducto de barra Legrand se fabrica y se prueba bajo la IEC 61439-6, por lo tanto cumple con el RIC del ducto de barra. Lo segundo que dice el RIC, que desde el ducto de barra solo se podrán hacer derivaciones con otros ductos de barra con accesorios que sean parte del ducto de barra. Y el ducto de barra es como un Lego que trae todo tipo de codos, vueltas para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, para todos lados. Entonces viene con todas las piezas que te permiten hacer un recorrido solo con piezas del ducto de barra. Lo que el RIC está diciendo acá es que tú no puedes tener un pedazo de ducto de barra, un cable, otro pedazo de ducto de barra. No, solo ducto de barra de principio a fin, y se puede con todas estas piezas que son parte del ducto de barra. Otra cosa que dice el RIC, que las derivaciones hechas desde un ducto de barra con reducción de sección de las barras deberán ser protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Qué significa eso? Cuando tú vas, por ejemplo, subiendo por una troncal en el shaft eléctrico de un edificio y en cada piso tienes que derivar a alimentar la iluminación, qué sé yo, y los departamentos, va a haber una reducción de sección. Tú vas subiendo con 500 amperes, pero vas a salir con, no sé, 40 amperes por departamento, 32 amperes, no sé, 125 amperes. 500, 125. Eso es una reducción de sección. Y dice que cada vez que pasa eso, debe quedar protegido contra la sobrecarga y el cortocircuito. Pero además, en el punto anterior, decía que todos los elementos del ducto de barra deben ser propios del ducto de barra. Por eso aparece esto que es la caja plugin, que se ve a la derecha. Es una caja que se pone sobre el ducto de barra y que adentro tiene una protección, y desde esa protección tú puedes salir con reducción de sección a otro tablero o directamente a los circuitos, y es lo que se muestra en este diagrama que está a la derecha. Hay una troncal de ducto de barra que sube por el shaft eléctrico y que tiene una caja plugin. Ahí aparece el amperaje de cada caja plugin que va a un tablero de piso en cada piso del edificio, y desde ahí a cada uno de los departamentos y otros elementos. Por lo tanto, este punto que te pide proteger contra sobrecarga y cortocircuito cada vez que hay reducción de sección, simplemente se refiere a que tú tienes que usar cajas plugin para salir del ducto de barra y meter una protección dentro de la caja plugin, que se puede, están hechas para eso.
La imagen que aparece a la izquierda es la conexión con un tablero general o con el transformador para hacer este corchete en la sala eléctrica. Además, el RIC dice que los ductos de barra deben tener una placa de identificación y eso es algo interesante. Todas las piezas de ducto de barra Legrand traen una placa de identificación donde aparece todo lo que pide la norma, la tensión, la corriente, el código, etcétera, pero también sale dónde están las fases, dónde está el neutro, dónde está la tierra, para que las conexiones sean seguras y visualmente uno pueda ver la lógica que tiene el ducto de barra. ¿Cómo es el mantenimiento de los ductos de barra de potencia en lugares donde hay demasiada polución y humedad? Buena pregunta, Carlos. Hay un documento que es el Manual de Mantenimiento del Ducto de Barra donde aparece eso. Pero a grandes rasgos, el ducto de barra es un elemento que requiere muy poco mantenimiento. Al igual que el transformador seco, que vimos la semana pasada, que es libre de mantención, el ducto de barra no requiere gran mantenimiento porque una vez que está funcionando y con el torque adecuado, uno no se mete adentro del ducto de barra a revisar cómo está. Uno simplemente lo que tiene que hacer es mirar los torques de apriete. Ahora, mirar los torques de apriete es muy fácil, porque las piezas traen una peruquita que cambia de color cuando el torque se suelta por alguna razón. Ideal también hacer una resistencia a aislación. Sí, yo recomiendo hacer una resistencia a aislación y revisar el calentamiento, porque me pasó en una instalación que cuando creció la instalación, todas las nuevas cargas las colgaron de una sola fase y el ducto de barra quedó sobrecargado en una fase, pero muy sobrecargado, y empezó a tener problemas graves y dejó sin energía un edificio entero, un edificio vecino entero. Imagínate ahí las oficinas cómo alegaron. Y fue porque todas las nuevas cargas que se colgaron de la misma fase, se sobrecargó el ducto, empezó a calentar. Si hubiesen mirado ese ducto de barra una vez al año, hubiesen visto que está sobrecalentado. Incluso hacer una termografía es bastante útil. Y la solución fue muy fácil, o sea, balancear las cargas. Esa fue la recomendación que hicimos nosotros, pero el ducto de barra se destruyó, hubo una explosión. Entonces, no hay que llegar a ese punto. Cuando hablo de la aislación, dependiendo la potencia del ducto, adentro las piezas trae barras de cobre o de aluminio que están aisladas con resina y con un elemento, no me acuerdo el material, con resina. Ese aislante que hay adentro hace que las distancias de aislación sean las que aparecen en la norma IEC 61439. Y además permite que sea más compacto y que la disipación de calor sea menor. A medida que va bajando la potencia del ducto, que no sé, 6.300 amperes, 5.000, 3.200, 1.630, 500, 400, etc., esa aislación va cambiando, pero siempre tiene un material aislante dentro para evitar, primero para evitar que en caso de cortocircuito las barras se curven y segundo, para mantener las distancias según la norma, las distancias de aislación óptimas. Entonces, sí, por dentro el ducto de barra trae un relleno que aísla el ducto de barra entre las distintas barras que aparecen que están dentro del ducto. Creo que el material de esto es... ya me voy a acordar cuál es el material que aparece en todas estas barras que se aíslan. Me estoy tratando de acordar, pero creo que ya. Primero, el ducto de barra de potencia está hecho bajo la norma 61439, permite más de 55 grados Celsius, es IP55. Hay que tener ojo con el IP, sobre todo en esa pregunta de lugares con contaminación y humedad. IP55 es un buen IP por un lugar así, pero si van a tener
un ducto de barra exterior, nosotros tenemos un ducto de barra IP68, que incluso se puede sumergir, pueden haber tramos que están bajo el agua, es impresionante. Ducto de barra IP68, a pedido. Después es libre de halógeno y la aislación entre las barras está hecha con resina y un poliéster clase F, clase B y clase F, una doble aislación de poliéster clase B o clase F. Clase B y clase F son las clases de resistencia que tienen los transformadores. Clase F significa que hasta 155 grados Celsius no se daña y clase B hasta 130 grados Celsius no se daña. O sea, muy buen material aislante para una barra de distribución que no va a estar nunca a 130 grados Celsius, pero muy seguro. Y todos los materiales que puedan ser plásticos, por ejemplo, son se autoextinguen de acuerdo a la norma UL 94 y retardarte al fuego se le ha hecho esta prueba de hilo incandescente, que es la prueba que se hace para retardar el fuego. No me acordé, lo leí. Y para terminar, porque estamos pasados, cuando nosotros tomamos un proyecto de ducto de barra, nosotros hacemos el diseño en un software. Tú puedes descargar ese software y hacerlo tú, nos vendría bastante bien, pero nosotros tomamos los planos de arquitectura y hacemos un diseño. Luego, cuando el negocio se va a cerrar, vamos a la obra y confirmamos que ese diseño tiene relación con la obra. Muchas veces vamos y hay una PSZ, se llama el software. PSZ, el software Legrand para el diseño de ductos de barra. El PSZ trabaja en cooperación con el AutoCAD. Entonces, tú le puedes pasar plantas de AutoCAD al PSZ y viceversa, puedes pasarle plantas diseñadas del PSZ al AutoCAD. Es un programa fantástico y luego te arroja la lista de materiales para comprarlo. Ahora, siempre nosotros hacemos una comprobación en obra. El plano da para mucho, el AutoCAD da para mucho. A veces hay un muro donde no había un muro. Luego se manda a fabricar el material y capacitamos también a la gente que va a instalar el ducto de barra para que quede bien instalado. Y había una pregunta, para terminar, sobre los requerimientos antisísmicos. El ducto de barra es antisísmico. Al igual que el transformador, al igual que nuestro tablero, nosotros ahí tenemos toda una oferta antisísmica. Ya, vamos a revisar para poder descargar el PSZ. Puede ser que no esté en la página de software porque sea como que hay que entregártelo y anotarte, sea un poquito más atadoso. Lo voy a revisar y por último ahí te lo mandamos por correo. Sobre los requerimientos sísmicos, es muy importante la soportación del ducto de barra. El ducto de barra tiene una soportación vertical y horizontal, o al revés, horizontal y vertical. Esa soportación tenemos soportación antisísmica. Y es con ese soporte, que el ducto de barra tiene un certificado antisísmico. Lo que hace, para soportación vertical y horizontal, déjame buscarlo porque lo tengo acá. Y es ese soporte que tiene unos pequeños resortes que atenúan la energía mecánica del sismo hacia el ducto de barra. Es el mismo principio de funcionamiento que tienen los transformadores antisísmicos, que tienen elementos que van disipando la energía hasta llegar al transformador. Y esa es la manera. Cuando te preguntan por un ducto de barra antisísmico, hay que pensar siempre en la soportación. Y eso nadie lo pregunta, nadie lo dice, pero la soportación es fundamental para tener una solución que le traspase menos energía mecánica en caso de sismo al ducto de barra. Y después de un sismo, obviamente, ir a revisar todos los torques de apriete, porque algunos se van a soltar.
El transformador, por favor, anclarlo a la losa y no dejarlo sobre las rueditas porque durante el terremoto se va a mover. Y, y esa es la manera. Mira, voy a intentar mandar acá al chat una... Oh, no se puede. Lo puedo mandar y voy a intentar compartir mi pantalla, entonces se los voy a mostrar. Sí, es gratuito el software. Y José, yo diría, voy a ser súper honesto, que la gran desventaja del ducto de barra, la única desventaja del ducto de barra frente a la escalerilla y el cable, es que la escalerilla y el cable, en caso de una falla, tienen respuesta inmediata. Siempre hay escalerilla, siempre hay cable disponible en algún lugar. En cambio, hay algunas piezas de ducto de barra que o no tienen stock o que hay que fabricarlas y la respuesta puede ser un par de semanas. Entonces, lo que nosotros hacemos es recomendar un stock de seguridad. Nosotros incluso lo podemos guardar, pero tener un stock de seguridad para el proyecto, cosa es si tienes algún problema en alguna pieza o elemento, tengas respuesta rápida. Y si es una pieza especial, también tener un stock de seguridad. Lo que yo hago cuando veo ductos de barra, evito todas las piezas especiales, aunque me tenga que dar una vuelta un poquito más larga, porque sé que la pieza especial se fabrica para eso. Pero luego si la quieres, si hay un desperfecto, no sé, y necesitas otra, va a haber que fabricarla de nuevo. Entonces, se puede diseñar ducto de barra sin piezas especiales, pero uno puede tener un stock de seguridad también. Y sí, pues, cuando uno va a obra a hacer la comprobación, a veces las soluciones son diseñar piezas especiales y se puede diseñar. Aquí se puede diseñar cualquier tipo de pieza. Yo estoy esperando que a alguien se le ocurra un tablero redondo o algún tipo de esa. Falta poco, ya vamos para allá. Pero sí, se pueden hacer, la fábrica las puede hacer. Sí, las puede hacer y se puede. Por eso es importante comparar el diseño con lo que hay en la obra para poder dar respuesta a esas solicitudes. No he podido mandar la foto de la soportación vertical y horizontal, pero está acá en un documento que es el manual de instalación. Voy a ver si lo puedo poner ahí para que lo puedan descargar. O si no, te lo envío por correo. Voy a dejar mi correo acá y lo puedo enviar por correo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por que se han quedado durante esta hora y más de una hora y media. Banco de condensadores, ducto de barra. Y vamos a seguir en la próxima sesión con tableros eléctricos, que es un temazo tableros eléctricos. Así que vengan, porque vamos a revisar la nueva norma, los diseños, todo. Vamos a hacer de verdad, vamos a ir al grano con cada punto de la nueva norma respecto a los tableros eléctricos. Vamos a diseñar tableros eléctricos, vamos a calcular selectividad para que puedan cumplir de una vez por todas con la norma, pues ya cortenla. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en la Gracias, próxima. Nicolás. Muchas gracias a ti y a todos los que se quedaron un poquito más. Bueno, la idea era tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, así que agradecidos. Les dejamos, como siempre, al final una muy breve encuesta de satisfacción para que nos puedan dejar ahí sus comentarios y nosotros ir mejorando cada día esta experiencia. Les dejé también el link para el próximo webinar, que es el próximo viernes a la misma hora, de tableros eléctricos. Se los vuelvo a dejar acá en el chat. Y si desean descargar la presentación, la encuesta está ahora mismo en pantalla. Se les acabo de dejar. La presentación también está el link en el chat. Y bueno, agradecidos. Recuerden descargar su diploma de participación. Tan pronto cerremos la sala y le llegue este correo de agradecimiento. Las grabaciones las pueden solicitar a nuestro correo electrónico y vamos a estar muy, muy atentos para cualquier consulta o requerimiento que puedan tener. Nicolás también les dejó ahí su correo electrónico por si tienen algunas dudas con respecto al software de ductos de barra para poder descargar
instalarlo, no está en la web, es un software que se tiene que solicitar. Sé que, Nicolás, hay una pequeña clave de licencia, entonces es a través de Nicolás y de los product managers de estos productos, así que escríbanos y podemos gestionarla sin problema. Así que gracias, Nico, te dejo para que puedas despedirte. Bueno, gracias a todos. Sí, Sergio, al correo, la grabación la puedes pedir a este correo. Te la dejo acá en el chat. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a los que ya están respondiendo a la encuesta de satisfacción. Los esperamos al próximo Legrand, ya lo escribí mal, disculpen, Legrand Academy Chile, @legrand.cl. Este es, ahí está. Y el correo de Nicolás, vamos a buscarlo para dejarlo fijo. Nicolás, ¿dónde lo dejaste? Escribámoslo otra vez. Nicolás.vera. Ahí está, gracias, Nico. Así que gracias a todos, buen fin de semana, y cualquier duda al correo de Legrand Academy Chile @legrand.cl. Los esperamos el próximo viernes para el tercer webinar de este ciclo. Chao a todos, muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.